¿Prefieres agua o whisky? ¿Eh? ¿Prefieres agua o whisky? Bueno, ya estamos ya. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Os quería comentar que para la semana que viene, ¿qué pasa? No te había visto. Para la semana que viene no hay foro libre, ¿vale? Es fiesta, ¿vale? Para el otro viene Ana Sagasti. Viene, así que apuntároslo en la agenda. Mira que se quede aquí ya. Y bueno, tengo el placer de presentaros a José Antonio Barroso, que ha sido por Ana Sagasti que la intercedió para que él viniese aquí a darnos una charla sobre la batalla naval de Santiago de Cuba de 1898 y el hundimiento de la flota española del 3 de julio del 98. Haría una breve introducción, pero yo creo que todos conocemos ya a este señor, así que si él desea proceder aquí con la conferencia. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Y encantadísimo venir a Cádiz. Para mí, bien lo saben muchos de los que me conocen, siempre es un placer. Bueno, en realidad surge esta iniciativa por algo tan simple como por un comentario que le hice a Antonio sobre cómo me incorporo yo, por llamarlo de alguna manera, al cerverismo. Creo que empezó por ahí. Yo me considero un cerverista de pro, consumado, defensor a ultranza del papel que ese hombre cumple en unos momentos muy difíciles de nuestro país. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible que se produzca esa transformación en una persona que ni es monárquica, que es republicana, que no es conservador, sino es las antípodas? Muy fácil, por Fidel Castro. Esa fue la razón, creo yo, que más motivó a Antonio Ana Sagasti, y si no fue esa, y fue más bien por mi verbo florido, es una manera de hablar, por decir algo, ¿verdad? Pues también lo entendería. Efectivamente, en el año 1993, al principio del año 1993, vino a Cádiz un barco a descargar en el puerto, en el muelle de la zona franca, tabaco. Entonces aún funcionaba la tabacalera y, bueno, si no funcionaba, al menos Cádiz todavía era un punto de embarque de tabaco para, me imagino, mandarlo al resto de los centros tabaqueros de nuestro país. Ese barco se llamaba el Bahía de Cárdenas. El Bahía de Cárdenas cargó luego en el Bajo de la Cabezuela centenares de autobuses de segunda mano que un mes después, algo menos, 20 días aproximadamente, yo recibí en el puerto Aracelio Iglesias, puerto de La Habana, acto que presidió Fidel Alejandro Castro Ruz, el líder de la Revolución Cubana y presidente de la República de Cuba. Después del acto, me preguntó una cosa que me sorprendió sobremanera, que qué había pasado en Puerto Real que yo le había quitado la calle a un Cervera. Y bueno, yo realmente no entendía cómo era posible que ese hombre supiera semejante cosa. Máxime cuando eso había sucedido 13 años antes. Bueno, hay que decir que no fue porque yo fuese a su vez un adelantado a lo que luego ha venido de la ley de memoria histórica aprobada en el Parlamento, en absoluto. Fue sencillamente porque una de las primeras cosas que hicimos, yo entré en el ayuntamiento, fui de las primeras jornadas, ¿no? De la primera jornada, en 1979, fue sencillamente porque lo que hicimos en Puerto Real, creo que fuimos en ese sentido también unos adelantados, pero adelantados casuales, es sustituir los nombres del anterior régimen por los nombres por los que comúnmente se conocía las calles.
y donde ponía almirante Caza Cervera, Juan Cervera Valderrama, pues debía de poner, como así se hizo, calle Santo Domingo, que es como toda la vida de Dios, a pesar de tener el nombre de Casa Cervera, se conoció la calle. Obviamente, esa justificación me seguía pareciendo increíble, porque no acababa de entender por qué 13 años después me hablaba de ese tema Fidel. Con independencia de que Juan Cervera Valderrama, que fue, creo que ustedes lo saben, jefe del Alto Estado Mayor de la Armada con Franco, fue uno de los militares que se alzó, y en definitiva podría alguien pensar que esa fue la razón. No, no fue esa la razón. No fue esa la razón. De hecho, mi padre, que en paz descanse, era el hombre que le montaba a don Pascual Cervera, nieto del almirante Pascual Cervera Topete, el toldo con el que cubría el patio central de la casa solariega de los Cerveras, donde está residenciado el marquesado. Ya no. Bien. Entonces yo no acababa de entender, insisto, cuál era la razón por la que podría preguntármelo. Entonces, aquella noche, Fidel llegó a la casa de protocolo en la que yo estaba alojado, por indicación suya, y me dijo: bueno, en realidad te quería decir esto, te pregunté eso, no tanto por el hecho, sino porque Cervera murió en Puerto Real, ¿no? Digo, sí, comandante, murió en 1909. Aunque nació en Medina Sidonia, efectivamente, aunque nació en Medina Sidonia. Entonces, a partir de ahí, desplegó toda esa capacidad dialéctica que tenía ese hombre, descomunal, y esa certera mente que hacía identificar, que los problemas se identificasen perfectamente y los temas que se tratasen por él se entendieran igualmente de forma perfecta. Y empezó por una frase que luego también utiliza cuando Ignacio Ramonet, el periodista, exdirector de Le Monde Diplomatique en español, le preguntó en su libro de 100 horas con Fidel al respecto. Y dijo: Cervera fue un héroe, aparte de un hombre bueno, protector de los marineros y de los jefes y oficiales que estaban a sus órdenes, además de un hombre de honor. Y en este país, en Cuba, lo consideramos como tal y defendemos su causa, porque es la causa de la gente de honor, y su nombre. A mí ciertamente me impactó. Porque por lo poco que había hablado yo u oído hablar sobre Cervera, el almirante Cervera Topete, por lo poco que había oído, formas tan categóricas, además de expresivas y elogiosas, nunca en boca de ningún político español ni de ningún marino español, con independencia de que en petit comité algunos se expresaran en esos términos, pero nunca de esa manera tan categórica. Me sorprendió. Y me dice: cuando tengas tiempo, sé que te tienes que ir pronto a tu tierra, tienes que visitar la zona arqueológica donde están los pecios. Ya me encargaré de que lo vea. Tuvo que ser en el año 94, cuando en el mes de julio, Fidel me invitó al acto del 26 de julio del año 94, que se celebró en ese caso, aquel año, en la Isla de la Juventud, antiguamente llamada la Isla de Pino. Fidel aquel año estaba en Cartagena de Indias firmando unos acuerdos internacionales latinoamericanos y no pudo estar, con lo cual el que presidió el acto fue Raúl Castro Ruz. Yo salí de La Habana acompañado de la que entonces era mi mujer, y lo hice en el avión de ejecutivo, un cuatrimotor soviético de hélices del ministro de las Fuerzas Armadas, que era el cargo que en aquel momento
tenía Raúl Castro, y también en compañía de la mujer de Raúl, Vilma Espín Guillois, ya fallecida, y también una serie de generales, Leopoldo Cintrafría, en fin, Ulises Rosales del Toro, digamos que prácticamente el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Bueno, permítame que les diga que cuando sobrevolamos los Pecios, cuando sobrevolamos el área en el que se produjo el hundimiento de los barcos españoles, cuando después de la explicación que me había dado sobre la batalla Fidel Castro el año anterior, yo pude visionar el espacio donde esa batalla se produjo, me conmoví. No fue una expresión de patrioterío estúpido, no. Fue de sentimiento, de orgullo también, pero sobre todo de sentimiento, y si me apuran ustedes, de repudio hacia lo que significaba y significó en la historia de Cuba y de España el papel de los norteamericanos, el imperialismo norteamericano, las formas, las prácticas genocidas en algunos casos, en otras expoliadoras, siempre buscando el sometimiento de los pueblos, etcétera, etcétera. Ver la torreta de Loquendo sobresalir sobre la lámina del agua, ver a través al trasluz del agua, ¿verdad?, de la lámina de agua, los restos del Furor, del Plutón, de la infanta María Teresa, fue ciertamente conmovedor. Fijarte en la playa a la que llegaron los españolitos, entre ellos Cervera, con su hijo Ángel Cervera Jácome y con un par de cabos primera que le estaban ayudando, auxiliando para llegar a la playa. Ver a los españoles que dijeron posteriormente, prensa española, prensa norteamericana, que habían sido esperados por los cubanos, y aquellos que sobrevivieron a los tiburones fueron abatidos criminalmente a tiros en la propia arena, cosa que fue totalmente mentira. Tan solo se perdieron, una vez llegado a la playa, 2 hombres, 4 descontrolados que lo dispararon, hasta que un coronel se dio cuenta e impidió automáticamente la continuación de la tropelía. La verdad que resultó conmovedor. Posteriormente, en el año 2008, más adelante, yo tuve el placer y el honor de invitado por un grupo de Cervera, de familiares de los Cervera, familiares de Cervera, quiero decir, entre ellos mi querido amigo Pascual Cervera de la Chica, Ángel Luis, el que ha escrito para mí el mejor libro sobre el almirante, Cervera Fantoni, hijo de un almirante, gran amigo de Cuba y de los cubanos y de la Revolución Cubana. Como digo, posteriormente, en el año 2008, yo por invitación de ellos fui el nombre de los españoles que allí estaban y de los propios cubanos que lo estaba homenajeando en el castillo, en el fuerte que está al final de la bahía de Santiago de Cuba, en la Bocana, dice el discurso recordatorio de los caídos en combates, criminalmente caídos en combate, no solamente por el acto en sí mismo criminal de los norteamericanos, sino también por la estulticia que caracterizó a los gobiernos de la Restauración, tanto el conservador como el liberal, que propició semejante tropelía, propició semejante desgracia. 343 españoles murieron, quedaron para siempre en las aguas procelosas del mar Caribe. Algunos más murieron también ya una vez vuelta a la patria. 145 heridos y 1800, creo recordar, 90 y tantos que fueron apresados por los norteamericanos y llevados a los Estados Unidos. Bien, ese fue el resultado, y toda la flota totalmente destruida. En aquel momento en que pude expresar de forma categórica, tuve que recordar también
a la manera en que en este país se olvida a los héroes. Porque con una historia tan compleja, tan dificultosa, tan controvertida, con unas relaciones tan especialmente difíciles como la que hemos tenido o ha tenido la sociedad española con los militares en diferentes épocas de nuestra historia, sentirse orgulloso de un español de bien, de un militar de bien, de un héroe en definitiva, bien sería razón suficiente como para que los españoles, y honesto para que los españoles, sí, pero lo demostró antes incluso cuando estuvo al frente de los astilleros, como para que y en la Comisión Naval de Londres. También. Honesto, muy honesto. Para que por lo menos nos reconciliásemos de alguna manera con nuestro pasado, al menos con una parte de nuestro pasado. Pues bien, eso es lo que quería decir, esa es la razón por la que luego entraré en detalles de qué otras cosas Fidel Castro me dijo que no aparecen en los tratados de Cervera, sobre Cervera, y que tampoco aparece en Wikipedia, en el Wikileaks, no sé qué otras cadenas y cosas. Yo soy un lerdo en esas materias y por eso no acabo de entender cuáles son y de dónde proceden los inductores de esa información. Bien. Voy a explicarle qué es lo que era España respecto de los Estados Unidos. Le voy a dar una serie de datos para entrar en faena. Miren ustedes. No teníamos bases navales, estamos hablando ya del 3 de julio del año 1898, no teníamos bases navales en el Caribe. No teníamos. No teníamos política de atención y reparación de las deficiencias de nuestra marina. No solamente de la marina de guerra en general, sino de la escuadra de Cervera y de Montojo en particular. Tendremos también que acordarnos de Montojo y de Cavite. Bien. Los políticos tomaron decisiones que fueron absolutamente ultrajantes porque al final se comprobaron como erróneas con todo lo que conllevó de, digamos, afectación a las finanzas públicas y poca idoneidad para los sistemas defensivos marítimos de nuestro país. Por ejemplo, la política de construcción de cruceros, y no todos ellos acorazados, ni tan siquiera bien artillados, frente a la política que empezaba a cambiar de construcción de acorazados, sobre todo la línea Iowa y Brooklyn, que fue la que convirtió a los norteamericanos en los reyes del mar en unos años. Abandono de las defensas de las costas cubanas. Las baterías que estaban en el litoral santiaguero eran del siglo XVIII y del siglo XVII, algunas. Y sobre todo la imposición, digo bien, la imposición de una guerra que todo el mundo sabía que no podíamos ganar. Yo lo que voy a tratar por todos los medios es, a partir de aquí, decir quiénes, bajo mi punto de vista y por qué razones, esa guerra se produjo. Sobre todo lo digo porque como lo que interesa es ver otras opiniones que no han sido reflejadas en la prensa española ni en los libros españoles, que son las de Fidel Castro y es las que yo he abrazado, algunos dirán que con la fe del converso, pues son las que voy a explicitar. Bien. ¿Qué es lo que era España entonces? 16 millones de habitantes frente a los 78 millones de habitantes de los norteamericanos. 16. Más de un 60% de índice de analfabetos en nuestro país. Más del 60%. Los norteamericanos no es que se caracterizaran por estar más alfabetizados que nosotros, pero por lo menos dedicaba su economía al 50% de ella, los servicios y la industria, una industria muy pujante, mientras que nosotros seguíamos estando anclados en una estructura de la propiedad feudal agrícola a finales del siglo XIX. Por ejemplo, los
Alba, porque la amortización de Mendizábal lo que hizo fue reforzar aún más el papel de los propietarios privados. Por ejemplo, los Alba tenían 100.000 hectáreas de tierra. Los duques de Medinaceli, 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas son 1.000 kilómetros cuadrados. 1.000 kilómetros cuadrados, que se dice muy pronto. Bien. Comunicaciones e infraestructuras, por no decir inexistentes, diremos que muy deficitarias. La producción nuestra de hierro y carbón era muy pequeña y el carbón de muy mala calidad. Los norteamericanos ya eran la primera potencia mundial, no solamente de esto, sino también de materia prima en general. Frente a las 200.000 toneladas que producíamos al año de acero, los norteamericanos ya se habían convertido en los primeros del mundo y producían 10.640.000 toneladas, que se dice muy pronto. Nuestros suministros militares, nuestra producción militar más bien, no era tal, sino era el suministro, porque teníamos que importarlo todo. Los norteamericanos lo producían todo. Las fábricas Colt, Remington, Browning eran ya de primer nivel en el mundo. Nosotros todo lo teníamos que importar. Y sobre todo, la política y la filosofía militar naval era despreciable. En 1890, Mahan, la doctrina Mahan, que ustedes habrán oído hablar, ya hablaba de la necesidad, si se quería hacer una potencia comercial y económica, de ser también una potencia naval. Y hablaba ya de que Estados Unidos tenía que ser el titular, lo terminó siendo también prácticamente del país, porque propició la fractura de Colombia y la creación de un país más, que fue Panamá. Los Estados Unidos deberían de apoyar, aprovecharse, ejecutar, liderar y mantener en su poder el canal de Panamá. Nosotros lo que hacíamos era regodearnos en nuestra inconsciencia colonial histórica o colonialista histórica, pensando que desde la época de Enrique el Navegante a mediados del siglo XV éramos la primera potencia mundial. Bueno, Enrique el Navegante, el portugués que nunca navegó, éramos la potencia mundial en la tierra en materia naval, y que por tanto seguíamos siéndolo. Y como un grupo de desarrapados, de gente que habían llegado unos cientos de años antes en el Mayflower, y que se habían dedicado a matar indios, y bueno, ya todavía no habían hecho las películas de convoy, pero bueno, estaba un poco menos a punto de hacerlo, pero bueno, era un país de vaqueros, iban a ganarle a la que fue la primera potencia del mundo, y con los mejores barcos construidos navales en el mundo, hasta el desastre de Trafalgar. Para aquel entonces, Estados Unidos invertía más de 7 veces dinero y recursos en su marina. ¿Cómo se puede pretender mantener un imperio cuyas últimas expresiones estaban en el caso de de Cuba y de Puerto Rico, a casi 8.000 kilómetros de la metrópoli, fundamentalmente de Cádiz, que era el punto más cercano por la relación histórica a esas posesiones, con los recursos navales que teníamos? ¿Cómo podíamos pretender seguir teniendo a 20.000 kilómetros, era donde teníamos las posesiones filipinas, con lo que Montojo protegía Manila, Cavite? ¿Cómo es posible que pudiéramos creer semejante cosa? Hay una teoría sobre que, me lo acaba de decir Manolo, de que posiblemente si no hubiese muerto a mano de Angiolillo, el anarquista italiano Cánova del Castillo, pues a lo mejor la solución que Cuba demandaba y que España necesitaba
podría haberse dado. Mi opinión personal es que ni con uno ni con otro, ni con Cánova ni con Sagasta, esa solución hubiera sido posible. Entre otras razones porque con Cánova con Sagasta estuvo Cervera, no consiguió cambiar la opinión de Sagasta, y tampoco Cánova, que fue quien lo sustituyó a renglón seguido, apuntó con sus políticas, más allá de sus alocuciones parlamentarias, yo no conozco, ¿verdad?, como tú me has dicho, de forma tal que se hubiera podido llegar a una nueva realidad, una nueva relación en Cuba. Porque tal como reconocieron desde Polavieja, siguiendo por Martínez Campo, continuando por Guillermo Weiler y siguiendo por Ramón Blanco, que fue el último capitán general, todos coincidían en que ya no nos querían allí. Ya no nos querían. Cuba ya no era de España, por más que se pretendiera con una definición administrativa y geográfica que decía que aquello no era una colonia sino una provincia. Cambiar la realidad, y la realidad era que no nos querían. La reconcentración llevada a cabo por Guillermo Weiler para impedir que a los miembros del Ejército Libertador cubano, los mambises, los estuvieran permanentemente alimentando los campesinos, eso terminó por romper los lazos de afectividad que teníamos con los cubanos con nosotros. Miren ustedes que las reconcentraciones también se hizo en época, en los años 40 del siglo XX, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Los yanquis en su propio territorio reconcentraron con los mismos criterios que utilizó Guillermo Weiler a los americanos descendientes de japoneses. Y bueno, y después en el Vietnam, por supuesto los alemanes, los nazis, con judíos, comunistas, homosexuales, masones, etc. Pero para la historia lo que quedó fue que la reconcentración fue una figura para combatir la ayuda de los campesinos a los revolucionarios, a los miembros del Ejército Libertador cubano. Lo que quiero decir con esto es que en aquel momento lo lógico hubiera sido, pero esto lo diremos un poco más adelante, que se hubiera empezado a crear las condiciones adecuadas para que un acuerdo entre españoles de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, residentes en Cuba, aunque llamados criollos, terminasen hermanados bajo un nuevo marco de relaciones en pie de igualdad con los que habían procedido a colonizarlo en los últimos 10 años u ocuparlos militarmente, porque no había solución. Y sí, en todo caso, la afinidad, yo diría que hasta cultural, podía haber propiciado otros estados de cosas. Sin embargo, los norteamericanos llegaron a la resulta y se ocuparon de conseguir el beneficio de la obtención de la isla y el oprobio que recae sobre los españoles, abandonando aquello como conejos que salen de madriguera. ¿Por qué creo además que se podían haber creado otras condiciones? Porque si ya no teníamos nada que hacer allí, si los más significados representantes del gobierno de España, que estaban allí, que eran los que estaban pegaditos a la tierra allí, insistían en que ya aquello no nos pertenecía, ¿qué hacían los políticos? ¿Qué hacían los políticos aquí llevando una política diferente a la que le estaban demandando desde allí? Hubo 3 pronunciamientos militares u otras tantas guerras. Uno, el 10 de octubre del año 1868, el grito de la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes, y el inicio de la Guerra Grande, 1868-1878. Hay un segundo enfrentamiento después de la Paz de Zanjón, que se incumple por las partes, y lo que llamaron la Guerra Chica, la Guerra Chiquita, en
79-1880 y posteriormente la Guerra de la Independencia 1995-1998. Los norteamericanos, que desde principio, hago constar esto último para que quede claro en la memoria, los norteamericanos desde principio del siglo XIX, Thomas Jefferson estuvo por aquí varias veces brujuleando, pretendían la isla. Hicieron todo tipo de componendas para conseguir quedarse con ella. No nos olvidemos que está la isla Cuba, es la llave del Golfo de México. Por delante de sus costas y por encima de su territorio pasa el 70 o el 80% en un sentido u otro del comercio norteamericano. Fundamentalmente con Europa, con Asia por ahí, por el Atlántico, cruzando Europa, América Latina, etc. Los norteamericanos, luego en 1824, creo recordar, ponen en pie la doctrina Monroe. Monroe, aquello que habló de la fruta madura y que tarde o temprano caería en manos de los norteamericanos, más que caer en manos de los norteamericanos, decía que por proximidad geográfica los cubanos no tendrán otra alternativa que no sea refugiarse en los brazos de sus gran hermanos del norte. Pretendían, por tanto, siempre lo hicieron, quedarse con la isla. La doctrina Monroe decía América para los americanos. No se refería, decía Monroe entonces, a los americanos del norte, se refería a los americanos del norte, del sur y del Caribe, pero en realidad esa era la razón. Luego el destino manifiesto fue lo que complementó esa iniciativa. Sabiéndose eso, los norteamericanos era cuestión de tiempo que terminaran personándose en los conflictos que se estaban dando entre españoles y descendientes de españoles en la isla caribeña. De tal suerte que terminaron terminaron ayudando a los miembros del Ejército Libertador y luego terminaron participando en la guerra, entrando en la guerra. Quiero hacer un pequeño, al respecto, una pequeña paradita aquí. Yo estuve con Raúl Castro el día que estuve sobrevolando los pecios en la loma del San Juan y el Caney. Es que hay que verlo, es que hay que imaginárselo, ver el fuerte del Viso, el Caney, ver la loma del San Juan, las condiciones tan desiguales en las que se produjeron los conflictos. Imaginaros los miles de combatientes norteamericanos, los Rough Riders, por un lado con Theodore Roosevelt, y por otro lado los regulares al mando de Shafter y de Buck, y los españolitos allí arriba, esmayados, decrépitos, descalzos, con poco parque, resistiendo como titanes. Y luego ves los datos, y le habían infligido más del 75% de las bajas, tanto muertos como heridos, a Theodore Roosevelt. A punto estuvieron de marcharse. Y habían enfrentado con absoluta dignidad y esfuerzo ímprobo los ataques de las fuerzas regulares. Y hay un momento en que los yanquis están a punto de marcharse y de retirarse. ¿Y por qué no lo hacen? Pues no lo hacen, que es a donde quiero llegar, porque hay una orden de retirada del grupo de militares españoles, infantes de marina, que Cervera había ordenado desembarcar en número de 1000 para que apoyasen a las fuerzas de tierras españolas. Cervera ordena desembarcar a más de 1000 infantes de marina con fusiles Mauser de buena calidad, con parque suficiente, bien alimentado, bien pertrechado, al mando de Joaquín Bustamante, que cae en combate el día 1, cae el día 1 de julio, aunque muere unos días después en Santiago de Cuba por efecto de las heridas.
Pero ¿qué ocurre? El día 2, al día siguiente, hay una orden de reembarcar que da Ramón Blanco, que a su vez le llega del gobierno de Prace de Mateo Sagasta. Y uno, que todas esas historias que no aparecen en muchos casos en los libros, desde luego en los libros de textos españoles no, en los libros de textos cubanos sí. Cuando está paseando y pregunta eso, y luego lo comprueba con las afirmaciones de los estudiosos y los historiadores cubanos, y lo contrasta y lo constata posteriormente con aquellos que aquí en España se han atrevido a decirlo, pregunta que por qué, y pasea por donde mismo los españolitos que murieron en la Loma de San Juan y el Caney ven cómo sus compañeros de armas se van marchando para reembarcarse en los barcos a la espera de que los norteamericanos en la puerta de la bocana de la bahía de Santiago de Cuba los traten y los maten como si fueran tirando al plato por orden de los políticos del gobierno de la regente, del gobierno de la Restauración. Y eso ha pasado en este país y nadie parece recordarlo. Entonces ustedes entenderán la emoción y cómo esa emoción me hace además trasladarle a Raúl Castro, llorando, el pesar que me producía aquello. Pero hay una cosa más sorprendente. Ustedes saben lo que es una tarja. Una tarja es una placa grande de bronce o de metal o de piedra que se pone en un lugar. Hay una tarja. Aquel año había una tarja con los nombres de los caídos en combate en la Loma del San Juan y el Caney, cubanos y norteamericanos. Y no había ni un solo español en la tarja. Ni un solo español en la tarja. Permítanme que me tienen ustedes que permitir una licencia. Lo pueden ustedes decir donde queráis. La persona que le dice, emocionadísimo, lloroso, a Raúl Castro, ministro, ¿cómo es posible que no estén los españoles en esta tarja? Y entonces Raúl me dijo que bueno, que ese era un escenario de combate histórico donde también la opinión de los españoles tiene que conocerse porque está mantenido también por ellos. No fue hasta después del año 2015, por ahí, que se puso la tarja, después de lo que yo hablé con Raúl y la insistencia del gobierno cubano ante la embajada española en La Habana. No fue entonces cuando se puso la tarja ya con los nombres de todos los españoles caídos en combate, entre ellos el general Vara del Rey, general de brigada, que es el único general que muere allí. Entonces, esa es la historia de esos momentos previos a la salida. Aquella noche de enero del 93, febrero del 93, Fidel, en un plano que sacó, un punzón, empezó a explicarme el combate. ¿Cómo fue? La bahía de Santiago de Cuba es estrecha, larga, sinuosa y al final de la cual está la ciudad de Santiago. Por detrás, la Loma del San Juan y el Caney con el fuerte del Bizo que defendía de penetraciones terrestres. ¿Por qué llega Cervera allí? Cervera llega allí porque frente a su contumaz defensa de la imposibilidad de que fuese la flota a enfrentar a la flota de Sanson, que estaba ya por los alrededores de la isla en el intento de bloquearla como fase previa o paso previo a la invasión terrestre comandada por Theodore Roosevelt y por el gordo Shafter, con el apoyo del Ejército Libertador al mando de Calixto García, cubano, pues se le ordena al almirante Cervera que vaya y enfrente
la flota norteamericana que va a bloquear la isla de Cuba. Cervera, por no tenía ni carbón del bueno. El carbón que necesitó para salir había que reponerlo, pero no había una sola base donde poder hacerlo, porque España no tenía ni una sola base en el Caribe. Ninguna. Por tanto, obtener carbón de calidad era harto complejo. Trató de llegar a La Habana, que es donde había mejores condiciones para obtenerlo. Sin embargo, la presencia de la flota de Sanson le obliga a dar la vuelta y tratar de buscar un refugio. En este caso fue Santiago de Cuba. Frente a la creencia de algunos, yo lo he leído en análisis hace ya algún tiempo de ello, ya no son capaces de resistir el paso del tiempo. Cervera no entra allí, ni muchísimo menos escondiéndose, ni como un error de navegación, no, porque es el único lugar donde puede ir que pueda entrar, repostar, coger agua y carbón, que descansen las tripulaciones, para luego, en el momento que haya condiciones para poder enfrentar la flota de Sanson, hacerlo. Primer error, mandar a la flota. Segundo error, que es anterior, no tener ninguna base de apoyo. Una vez allí en Santiago, Cervera plantea la necesidad, primero, de no salir, porque si ustedes ven, comprobarán, ven la bahía, que no hay manera de entrar, digamos, en posesión de combate, desplegados los barcos, sino que hay que hacerlo uno a uno. Pero también hay que salir uno a uno. ¿Qué es lo que hace Sanson cuando acerca su flota a Santiago? Ponerla en semicírculo frente a la bocana de la bahía de Santiago. Los españoles tenían que salir uno a uno los barquitos. Cervera que lo plantea con sabiduría. Bueno, aquí se partió el corollo, como dicen en Cuba. Desmonto mis baterías, eso sí me lo dijo Fidel, desmonto mis baterías, sitúo mis baterías en la Loma de San Juan y el Caney, una parte de ella, otra la sitúo en el mismo litoral santiaguero y algunas otras en la bocana, en las márgenes de la bahía de Santiago. Y le digo a los norteamericanos, si ustedes quieren seguir bombardeando Santiago de Cuba, tendrán que aproximarse a la entrada, al litoral, con lo cual se acortará el espacio entre las baterías españolas y los barcos norteamericanos, que teniendo en cuenta que las baterías norteamericanas tenían un alcance de 2.500 metros, mientras que los nuestros escasamente pasaban de 500 metros, ya la bronca se podía dirimir en otro escenario con posibilidades de que al menos aquí salgamos jodidos los dos, no solamente nosotros. El gobierno de España le dice, no, vuelva usted a España, salga de ahí. Y Cervera insiste. Y cuando Ramón Blanco, Linares, en nombre de Ramón Blanco, le pide que baje 1.000 hombres, y lo hace, luego le obligan de nuevo a reembarcarlo, abandonando a aquellos pobres desgraciados que murieron por ciento, españoles también, para que saliera simplemente por el prurito de que aquel gobierno, no quería aceptar que una panda de desarrapados como era el Ejército Libertador, hambrientos y descalzos, le había ganado a la que fue otrora la primera potencia colonial mundial, que era España. Y preferían entregarse con armas y bagaje, no, con armas no, y con bagaje tampoco, porque no lo quiso Cervera, a la potencia emergente que se llama Estados Unidos de América. Y entregan nuestros hombres y nuestros barcos, y ya me voy a poner en plan patriotero, y nuestras banderas, simplemente por la estulticia de los políticos de este país de la Restauración. Sobre este tema ha habido una cierta controversia. Dos de los capitanes de navío
Uno, el que estaba al frente de la flotilla de destructores, Villamil, que era un capitán de navío, creo que de primera clase, lo que es ahora mismo un contraalmirante, que fue un hombre sabio y estudioso. Torpedo. ¿Eh? El que hizo los torpedos. El que hace los torpedos y los una cosa muy avanzada. efectivamente, y los destructores. Lo inventa un español que se hacen en Inglaterra. Fernando Villamil discrepaba inicialmente de Cervera y llegó incluso a plantearle la posibilidad de que, teniendo en cuenta que los torpederos, los destructores, tenían una velocidad media de hasta 22 nudos y medio, pues salir, acercarse a Nueva York. Ya Fernando Villamil había estado en Nueva York y había comprobado que había una cierta desprotección, bombardear Nueva York con el objetivo de concitar la atención de ese hecho por parte de los acorazados, que estos volvieran para defender a Nueva York y entonces Cervera pudiera salir. Pero obviamente Cervera, que un hombre que ya se lo dije a los compañeros hace un momentito ahí, que era capaz de momentos de tensión ser lo suficientemente calmoso, pausado y frío, como necesita un dirigente militar de esa categoría, dijo no, por una razón muy simple, porque los norteamericanos en aquel momento de la guerra con los españoles estaban contemplando la posibilidad de llegar con sus acorazados hasta las costas españolas y bombardear y hasta tomar nuestros puertos, entre ellos Cádiz. Obviamente, de haberse producido un hecho de esa naturaleza, la reacción norteamericana hubiera sido de ese tenor. Por tanto, dice no. Joaquín Bustamante, el que muere en combate, plantea la posibilidad de salir de noche, y luego, con la llegada del día, pues combatir a la luz. Bueno, Cervera consideró que tampoco. En primer lugar, porque los norteamericanos a 2.500 metros, más de 2.500 metros, de la bocana de la bahía de Santiago, habían instalado en semicírculo los barcos y con potentes focos iluminaban la entrada de la bahía, de la bocana, de la bahía de Santiago, con lo cual eso inviabilizaba la posibilidad de que los barcos salieran. Iban a ser permanentemente y perfectamente detectados. Algunos dijeron, bueno, que destruyan los focos. No llegaban, nuestras baterías no llegaban. Pero además de haber salido de noche y haber sido detectado, la batalla hubiera sido de noche. Y el número, por tanto, de españoles que hubiesen muerto, un número importante, diría yo, importantísimo. Ni sabían nadar. Entonces, la masacre hubiera sido descomunal. Mientras que al menos los que cayeron al agua, los que pudieron, los pobres, llegar nadando de disímiles formas, durante el día era más fácil que se salvaran. Durante la noche hubiera sido imposible. Cervera también la desestimó, pero en ningún caso se puede decir, en ningún caso, que fue algo menos que un pulso que le pudieran echar sus dos hombres de confianza junto con Conca, que fue su comandante del buque insignia de la Infanta María Teresa. Por fin, Cervera, el 3 de julio, pero a ver, voy a tomar un poco de agua porque esto es ya... Uno en el fondo, con la edad, se está haciendo un sentimental. Permítanme ustedes que les lea el discurso que le da Cervera a sus marinos antes de salir. Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. Hay que entender el contexto histórico en el que estamos. Estamos hablando de que hace 126 años de esto. Por tanto, valoremos que esta terminología
era al uso en aquella época, y en todo caso, con independencia del contexto, quédense ustedes con el valor del documento y sobre todo con el momento dramático de aquellos 2000 y pico de hombres que al oír a Cervera sabían que estaba a punto de poner su alma, como dirían los creyentes, en manos del Altísimo, ¿no? He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo el uniforme de gala. Por cierto, por eso, por ponerse Cervera el uniforme de gala, por poco se ahoga. Era un hombre pesado, tenía ya casi 60 años, y el uniforme le impedía accionar los brazos de forma eficaz, ¿no? He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo el uniforme de gala. Sé que os extraña esta orden, porque es impropia en combate, pero es la ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades, y no creo que haya momento más solemne en la vida de un soldado que aquel en que se muere por la patria. El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos, se refiere a lo de los barcos. Para ello ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Pero solo las astillas de nuestras naves podrán tomar, y solo podrá arrebatarnos nuestras armas cuando cadáveres ya flotemos sobre estas aguas que han sido y son de España. Hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerza, pero no nos iguala en valor. Clavad las banderas y ni un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra. Viva siempre España. Zanfarracho de combate. Y que el Señor acoja nuestras almas. Cervera. En España, la estulticia entronizada, la traición y la felonía sentada en el Consejo de Ministros, ese día estaba en los toros. Ese día estaba en los toros. Luego Cervera le hacen un consejo de guerra. Hay que decir en este caso que en aquella época las ordenanzas militares exigían de esa práctica. Alguien que perdía un barco, ya fuese en combate o navegando, o una escuadra, tenía que estar luego sujeto al análisis, en definitiva al juicio, ¿no?, de quienes no habían pisado ni la mar donde se combatió, ni el escenario donde se hizo. Salió exculpado, pero de aquello Pascual Cervera y Zopete nunca se recuperó, sin duda. Tengo muchas más cosas que contaros, pero me parece que sería mejor que vosotros me preguntarais o dijerais aquellas otras cosas que a mí se me hayan podido olvidar, porque creo que ya es el momento de que ustedes tomen la palabra y sigamos compartiendo este momento que yo considero que es mágico. Muchas gracias. Quería decir una cosa. Tú te extrañabas antes, te extrañabas antes, José Antonio, de la orden que recibió Cervera de meter a los 1000 infantes de marina y tal, ¿no? Los 1000 que le obligaron a subir. Era coherente esa orden con otra, que es la de mandar a Cervera a Cabo Verde en lugar de a Tenerife. Y encontrarse Cervera que en Cabo Verde no había carbón. ¿No había carbón? Carbón Sí, de sí. Cardiff. Sí, sí. Porque había una casualidad, ¿no? En política tú sabes de las casualidades. Había una huelga en Cardiff que hacía que el carbón de Cardiff, el carbón bueno, pues Sí, el inglés, no sí, estuviera en el mercado. El que llevaba al Colón, que aún le quedaba, por eso pudo Eso. casi salvarse, ¿no? Mientras le duró. Mm. Y a la vez es coherente también esa orden con la de que le prohibieron a Cervera aprovisionarse de carbón en Tenerife. Tenerife
y las islas de Cabo Verde, no está más lejos Tenerife de La Habana que Cabo Verde. La ortodrómica incluso nos dice que está más cerca Tenerife. Y a la vez es coherente esa orden con otra que le daba el ministro a Cervera diciendo que hiciera economías Sí, sí. a la hora de adiestrar a la tripulación. La relación epistolar del ministro, la relación epistolar del ministro, de los ministros, de los miembros del gobierno con Cervera es un canto a lo que vi anteriormente, a la felonía y la estulticia. Es algo sorprendente, porque yo no creo, como se ha creído en algunos lugares, cuando yo he oído, que había una especie de acuerdo con los norteamericanos, no. El gobierno de este país lo que no soportaba era la posibilidad de que pasara a la historia como el derrotado, por fin derrotado, por un grupo de desarrapados, de analfabetos, de hambrientos, como era el ejército libertador. Pero es que resulta que se olvidaba que multitud de oficiales del ejército español estaban combatiendo en el ejército mambí, porque aquello ya era otra cosa. Allí había multitud de hombres y mujeres, hijos de españoles que se habían quedado, que habían formado familia, que se habían casado con mulatos, con prietos le dicen en Cuba a los negros, que habían tenido hijos, multitud de españolitos que por el hambre desertaron y se fueron a las fuerzas mambisas porque le daban de comer. Los españoles llegamos a mandar allí en 4 años más de 225.000 hombres. El mayor número de bajas que sufre el ejército español es por hambre y por enfermedades. Eso lo dice Ramón y Cajal. Claro, no, es así. Eso y los historiadores cubanos. Bueno, Ramón y Cajal que estaba allí. Era terrible. Además, los mambises no pretendían matarlos. Es la misma técnica que utilizaron los vietnamitas en Vietnam. Los vietnamitas utilizaban balas hechas de junco, del junco, que pesaban menos para transportar más. Y lo que hacía era que en medio de la selva tiraban, pero no a matar, sino a herir. Con lo cual eso obligaba a que para sacarlo se tuvieran que coger 4 o 5 tíos enormes y sacarlos. Luego en un clarito los ametrallaba y los mataban. Bueno, pues lo que hacían los mambises, combatían a caballo, los españoles a pie, combatían a caballo y con el machete desde arriba abajo los macheteaba en esta zona de aquí. Con lo cual, aparte de que le infligía unas heridas dolorosísimas, pues resulta que tenía un herido al que tenía que proveerlo de todo tipo de ayuda, de medicina que no tenía, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las técnicas de combate que allí se utilizaron eran las propias de un ejército de guerrilleros, un ejército por tanto irregular, pero con muy pocos recursos. Son las enfermedades y el hambre los que diezman el Estado, bueno, y aparte la desesperanza, gente que no cobraban, la forma en que habían ido a Cuba a combatir, las famosas quintas, la redención del servicio por indemnización. Los hijos de la burguesía y de la aristocracia no iban porque se le pagaba 2.000 pesetas, 2.000 pesetas de la época al gobierno, al Estado, perdón. Por tanto, hay un discurso de Cánova del Castillo cuando dijo aquello de que lucharemos hasta el último hombre, esto suena a lo de Ucrania, hasta el último hombre y hasta la última peseta. Efectivamente, porque los que van allí son desgraciados que no van a volver y además no tienen una peseta. Es que todo aquello no iba a venir después lo que vino, quiero decir, la crisis del 98, la desesperanza, y todos los males que nos han asolado durante el siglo XX, todo tiene su origen en Una aquello. recesión, José.
tú hablas de que no hubo acuerdo, posiblemente, eso no se puede saber, pero sí que hay datos que reflejan que las compañías españolas, las compañías mercantiles españolas, que estaban trabajando con Cuba, con la Cuba colonial, Colonial, eso es otra cosa, la claro. Cuba colonial, siguieron haciéndolo e incluso multiplicaron su... Claro, Y, por ejemplo, el caso es el de la compañía transatlántica. claro, de no, navegación. y había un dato. Claro. Quiere decir esto que algo parece que sí que estaba acordado. A ver, yo a lo que me refiero, Manolo, es lo siguiente. Lo ideal hubiera sido, es posible, no, yo estoy convencido, esa es la opinión también de los historiadores cubanos. Yo tengo un historiador, amigo mío íntimo, que se llama Gustavo Placer Cervera, que no le tocan a los Cervera. Un hombre eminente, Gustavo Placer Cervera. Cuando en Puerto Real el año 2008 hicimos las jornadas por el 110 aniversario del hundimiento de la flota, pues Gustavo Placer fue uno de los que vino. Bien. Vamos a ver. Todo parece indicar que fue el gobierno quien se opuso a una solución consensuada, como la que hubiera significado, primero, la derrota por parte de las fuerzas de tierra norteamericanas y tenerse que ir, porque la flota que hacía allí esperando, la flota de Sansón. Si no cae Santiago, la flota se va. Si no cae Santiago el 19 de julio, la flota se va, la flota norteamericana. Si se mantiene la flota española allí, que bombardea desde el puerto a las fuerzas norteamericanas y que además le está prestando cobertura y apoyo con los 1000 infantes que habían desembarcado, ojo, que también estaba asolando las enfermedades ya a los propios norteamericanos, la guerra hubiera cambiado de signo. Esa guerra, la hubiera perdido, esa batalla la hubiera perdido los norteamericanos, se hubieran ido. Sí, esa batalla sí. Esa batalla la perdía. Y es muy probable que de esa batalla y de un armisticio entre los españoles y Cuba, porque no nos olvidemos, la batalla intercontinental se puede llamar hispanoamericana, pero allí fue hispano-cubana norteamericana. También los cubanos tuvieron cosas que decir, y tanto que fueron los que apoyaron a Theodore Roosevelt, pero que no hubiera importado a la vista de los acontecimientos que el armisticio se hubiera producido. ¿Y cuál hubiera sido el efecto? La independencia. Eso no quiere decir que de haberse independizado los norteamericanos no hubieran entrado, que tanta pretensión como tuvieron históricamente de quedarse con la isla hubiera terminado por meterse y la bronca hubiera tenido el resultado que fuera, pero se hubieran creado bases que desgraciadamente no se dieron. Entre otras cosas, ¿tú te imaginas la cantidad de niños y de niñas que no pudieron nacer por los 400 españolitos que murieron allí? ¿Tú te imaginas lo que pudo haber sido la historia de nuestro país de no haberse vuelto de la forma que lo hicieron a su patria? Por cierto, estuve el otro día leyendo la historia de un médico aquí, médico primero de Marina, de aquí de Cádiz, Alejandro Layeman Lemos, médico de primera de la Marina Española, abuelo o bisabuelo de Alejandro Delgado Layeman y abuelo bisabuelo de Fernando Delgado Layeman, que para descanse, Fernando, el analista, era de Cádiz. Ese combatió, estuvo de médico en el Infanta María Teresa, iba con Cervera, y vuelve a Cádiz y se le produce una enfermedad de una explosión que se da en un lugar muy cercano a él, y los efectos que le deja por la conmoción hace que tenga una peritonitis agudísima. 3 años después muere con 40 y tantos años. Fue un tumultuoso el entierro, y deja 6 hijos. Como ese hubo centenares de ellos. O sea, ¿qué quiero decir?
el destino de Cuba podía haber sido otro, diferente. También el de España. Y por supuesto los que cayeron, sin saber por qué lo hacían. ¿Entiendes? Entonces, los responsables a los que la historia le tiene que pasar la cuenta, como se dice en Cuba, son aquellos. Es a Mateo Pras de Sagasta, es el gobierno de la regencia, son los ministros, son aquellos. Mientras que al que acusaron y juzgaron fue a Cervera. Los que entregaron su vida fueron Villamil, Bustamante, Vara del Rey, y de ahí para adelante. Cervera era muy honesto. ¿Eh? Era muy honesto. Y eso apestaba mucho dentro de la corrupción. Generalizaba que había... Hombre, está claro, esa es otra. Esa es otra. Entonces, y Cervera se demostró incorruptible. Y su trayectoria general en la Marina en aquel momento era un... Impecable, impoluta. Porque Sí, claro. Porque no había forma. Claro. En el Arsenal de la Carranca, en los astilleros En Bermeo, Cartagena. Claro. Bueno, de hecho, si van ustedes al Panteón de Marinos Ilustres, verán ustedes que hay una efigie que está en su cabecera, digamos, y es no me acuerdo cómo se llama, la imagen de la Primera República, la gloriosa, la que defendió contra el cantonalismo, en este caso en Cartagena. O sea, que fue un hombre de honor, fue un patriota, en el mejor sentido, digamos, ¿cómo te diría a ti? En el sentido más masaviano de la palabra, ¿no? Un hombre bueno, ¿no? El sentido más masaviano de la palabra. Curiosamente, yo hace poco leí una historia de un almirante americano hablando de la guerra esta y decía que a lo mejor los americanos no hubiesen intervenido si España hubiese desarrollado el submarino, porque Eso por supuesto. el submarino y los torpedos. Por supuesto, Villamil inventó el torpedo, teníamos la tecnología para destruir a todos. Sí. Lo que pasa es que aquí no hubo inversión suficiente para hacerlo. Así, pues eso por supuesto, se me olvidó rendir homenaje a Isaac Peral, fíjate, en ese momento. Por supuesto. Aquí se votó. Y se votó. 88. Los barcos, los cruceros, por no de la corrupción, tardaban, una vez votados, 6 y 7 años en armarse. 6 y 7 años. El Colón, pues primero sale la infanta María Teresa, y lo que hace es, a toda máquina, trata de espolonear al Brooklyn. Entonces, pensando que iba a concitar la atención del resto de las baterías, de los 4 acorazados, 2 cruceros acorazados y 2 destructores, creo que lleva, 2 torpederos, los yanquis. Entonces lo que hacen es concitar toda la atención en Cervera. Entonces prácticamente lo hunden en nada de tiempo. En minutos. Con la esperanza de que diera tiempo al resto de los barcos, el Oquendo, el Vizcaya, el Furor, el Colón, a salir costeando. Pero entre que tenían suficiente capacidad de fuego los norteamericanos y que no tenían suficiente velocidad los españoles, con excepción del Colón, que aún tenía, aparte de ser un muy buen barco, le quedaba todavía carbón inglés, pues no pudieron escapar. El Colón, incluso si hubiese salido a alta mar, o por lo menos si hubiese escapado del área de tiro, difícilmente lo hubieran cogido porque tenían más velocidad que los acorazados norteamericanos. Pero para eso se tenía que defender activando su batería, pero es que resulta que no habían instalado los cañones. O sea, el barco llegó a Cuba sin artillar. Manolo tiene una teoría, que yo creo que es muy plausible, sin artillar, y habla de corrupción, que no me extraña lo más mínimo. Sí. Sin artillar.
Y lo que hace los americanos pretende quedarse con el barco y lo que hace es acercarlo a la costa y abre la... Pero en lo que es la batalla, por lo que yo he escuchado, o por lo que he leído, la precisión de tiro de los La nuestra, ya se lo dije a Manolo antes. Es el blindaje lo Sí, que falló. el blindaje. El pelayo O sea, era el nosotros- único y encima lo teníamos aquí, ¿no? Era Exacto. el pelayo el que A ver, más o menos se ha- nosotros acertamos en el blindaje muchos más tiros que ellos. Nuestros militares, nuestros marinos eran más avezados, ¿eh? Estaban más practicados en el combate, pero por cierto, los marinos que estaban atendiendo las baterías no tenían protección. Eso es. Que esa es otra. O sea, la protección que tenían los norteamericanos que activaban las baterías impedía que nuestros disparos pudieran desactivar una batería matando a los asistentes. ¿Eh? No, pero Hay una teoría también sobre los dos cañones de la Armstrong Puzzoli, de 10 pulgadas del Colón. Y es que desaparecieron. sí, Manolo, pero de todas maneras nos hubieran hundido. Todo. Sí, no. Mira, todo. Ya, Todo. pero El Colón lo único que pretendían los norteamericanos era cogerlo para mostrarlo como un trofeo de guerra. Pero lo hubieran hundido. Era muy buen barco. Era muy buen barco, pero lo hubieran cogido. Sí, seguro. Lo hubieran cogido seguro. Lo que hace con buen criterio el capitán. Bueno, para cogerlo bien del todo sin cañones ya. Claro. Lo que hace el capitán es lo acerca a la costa y abre la escotilla, abre todo, y el barco se hunde y no pueden llevarlo. No pueden llevárselo, que era lo que los yanquis pretendían. Pero vamos, es que la batalla estaba perdida de todo tipo de posibilidades de uno y otro sentido. ¿Se puede hacer una comparación con lo que fue Cavite? No, lo de Cavite fue lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Cavite nos hundieron a los 7 barcos que teníamos. Lo mismo, exactamente igual. Pero es que además, pero en Cavite fue todavía más sangrante. En Cavite no funcionaban ni siquiera las baterías del puerto. No funcionaban. No tenían mantenimiento, eran del siglo XVIII. Nosotros ya no éramos una potencia, ni menos aún colonial. Nosotros éramos un despojo. Nosotros ya no teníamos ninguna posibilidad de imponer nada ni criterio. Ya esto se empezó a ver en el año 1885 cuando se produce la cumbre de Berlín. Cuando vamos, ojo, cuidado con lo que estoy diciendo, vaya a parecer que yo soy un colonialista. Pero en Berlín, España, lo que le queda es poquito ahí de Marruecos, el Sáhara, Ceuta y Melilla, y Sydney, creo que recordar. Nada más. No, Sydney fue con la República. Con la República, eso es correcto, tiene razón. En contra de la propia Constitución de la Conti- República. efectivamente. El ERU es el que entra en El de Rú, el bienio negro. Bueno, Correcto. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Ni siquiera se repartieron África. Nosotros ya no éramos nada. El Leopoldo II se reparte todo el Congo a título personal, a título lucrativo, lo inscribe en el registro a su nombre. El Congo belga. Sí, pero creo que muchas veces ha sido tratado eso como un aislacionismo diplomático que tenía España. O sea, que no por ganas de estar allí, sino porque... No, vamos a ver, no, bueno. O sea, allí estuvieron, en la cumbre de Berlín, estuvieron todos los representantes de todos los países europeos, con independencia de que estuvieran más o menos bien situados en el concierto internacional. Allí estuvieron los belgas, que es un país recién inventado, estuvieron los franceses, por supuesto, los ingleses, los alemanes, que era un país, digamos, emergente, había ganado, le había partido la boca a los franceses en 1870, con el ejército prusiano, bueno, pero el resto, allí estaban hasta los portugueses, que fueron capaces de consolidar sus colonias. Nosotros no existíamos ya, nosotros ya éramos un país que no podíamos escribir nuestra condición de poder colonial. Ya no teníamos ninguna gloria que reivindicar debiera ser reconocida. Os podemos dar ya por finalizado, no, disculpadme, yo sé que está muy interesante, yo estoy también muy... No, además yo tengo que coger tren, yo tengo que cortar. Yo
tengo que coger más cercanía. Yo, si me lo permiten, estamos entregando ahora estos diplomas, ¿vale? Así que muchas gracias por participar con nosotros y Muchas gracias si a me lo ustedes. permite decir, te tendremos el sueño. Te llevo yo. Bueno, señores, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Eh? Ahí hay uno del PSOE, ¿no?, que me está vituperando.